cuando giran la mirada ven como un perro parado, digamos, al tamaño de una persona. Si te cuento que el lobizón generó un precedente legislativo en el país, ¿me creería? Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Acá estamos en un nuevo video. Y sí, es un video distinto al que están acostumbrados. Yo hace un tiempo hacía videos de casos en el canal, como por ejemplo Abogado analiza caso Ted Bundy, Tupac y Notorious Big, XXXTentación, Cancerbero, Robledo Puch. Son casos un poco más elaborados, con más efectos, correcciones de color. Bueno, algunas cositas que les hago para que queden más copados, más sombríos, más ambientados a la investigación. Muchas veces la legal, otras veces simplemente la policial. Pero bueno, nada, en este caso vamos a traer uno que tiene que ver con, o más arraigado, con lo que tiene que ver con Argentina, Brasil, Paraguay también, incluso Uruguay. Respecto del tan conocido lobizón, una figura mitológica o una leyenda que estuvo y está muy presente, al menos en Argentina y los países fronterizos, y también en cierta parte de Europa e incluso Rusia. Así que nada, vamos a empezar con este video y espero que les guste mucho. Antes que todo, de hablar de aquella vez donde supuestamente habrían cruzado el lobizón y algunas cuestiones más contextuales o el aspecto histórico de esto, es importante que entendamos qué es el lobizón y de dónde surge. Así que bueno, el lobizón es uno de los casos más misteriosos y a su vez documentados que involucran una de las leyendas populares más oscuras y que más testigos registra. Muchas personas al solo escuchar este nombre saben de quién o de qué se está hablando. Hijo del misterio, cuyo mito se ha extendido de boca en boca. Este ser o esta entidad se encuentra vigente hasta el día de hoy. Los que dicen que la leyenda surge de la cultura guaraní dirán que es hijo de Taú y Queraná. Sobre él cayó la mayor maldición que pesaba sobre los progenitores. Su solo nombre aterrorizaba. Este ser espeluznante se halla ubicado entre la encrucijada de los caminos de la vida y de la muerte. Es el monstruo más temido y aborrecido de los engendros malditos. Otros mitos emparentados traen justicia y venganza, castigos a los que se exceden, protegen la flora y la fauna. Otros devoran hombres y mujeres, otros roban niños, silban y merodean. Lobizón daña más que todos estos penantes. Hace imposible la vida del más allá, juega con el destino del alma, que se vuelve irremediable una vez que él interviene en el colmo de su obrar maléfico. Por eso es tan temido. Básicamente, uno de los orígenes principales se le atribuye a la mitología guaraní, que le da un contexto, una explicación, una razón de ser a obviamente esta criatura, que muchos dicen que es solamente eso, un mito y nada más, y otros dicen que realmente lo han visto. De ahí a que sea verdad, no lo sé. Pero continuando con esto, hay otros que le atribuyen el origen a la inmigración rusa. ¿Por qué la inmigración rusa? Bueno, principalmente porque en un momento se recibió mucha inmigración rusa en el cono sur, o sea, en América del Sur, y con eso obviamente trajo aparejado su cultura, la cultura de esa gente que emigraba, que tiene mitos muy similares, en este caso, al del lobizón. Es incluso que habrá hasta personas que digan que surge de la cultura y mitología vikinga, la cual se encuentra asociada con la guaranítica, según muchos autores y estudiosos. Igualmente, más allá de todo, no nos toca abordar hoy cuál es el origen en sí de la explicación o el origen mitológico de este ser, sino que vamos a ir principalmente a lo que pasó respecto de la policía o el grupo de bomberos voluntarios con este ser, y una vez visto eso vamos a explicar algunas cosas más contextuales de la historia de en ese momento, la importancia que tenía este ser para la cultura argentina, porque no es un chiste, capaz ahora lo vemos y decimos no, es una tontería, pero no, en ese momento era algo que realmente preocupaba mucho a la sociedad argentina, como tantos otros que algunos pueden llegar a ser asesinos seriales o cuestiones también mitológicas, que las vamos a ir viendo seguramente en varios de mis videos a partir de ahora, ¿no? Cada tanto voy a traer casitos así, pero bueno, sigamos. Básicamente podemos explicar en resumen que aparentemente los días martes y viernes es cuando estos seres se transforman en esta figura de hombre perro o hombre lobo y empieza a atacar todo lo que haya en su camino, alimentándose de cadáveres o alimentándose o usurpando cementerios y obviamente profanando las tumbas por las cuales se alimentan. Básicamente tiene que ver con eso, pierde su forma humana para transformarse obviamente en esta especie de hombre lobo, de hombre perro. El lobizón pierde su forma humana para transformarse en un perro de horrible aspecto, quizás un lobo de dientes afilados y de diabólico intento, que busca los cementerios para revolcarse encima de los cadáveres y alimentarse de ellos. A la medianoche, con ojos relampagueantes, sale en busca de seres humanos para convertirlos en otros lobizones, lo que logra asustándolos
atravesándolos y pasando por debajo de las piernas de los hombres que sorprenden un maléfico paseo nocturno. A veces jaurías de perros lo persiguen y ladran sin acercarse. Un olor nauseabundo le acompaña, su aspecto hiela la sangre en las venas y enloquece a los hombres que se dejan sorprender. Su andar termina al clarear el nuevo día, retornando a su forma humana donde se lo ve sucio, cansado, esquivo y débil. La gente no sabe si tenerle lástima o sentir miedo ante la duda hiriente de que sea o no el lobizón. Los guaraníes no conocen mayor desgracia que esta, por eso huyen de él. Es el hombre lobo temible y de hábito atroz, capaz de hacer perder al hombre su condición humana transformándolo en bestia y demonio. Devora la carne de los muertos y el alma de los vivos. Más allá de toda esta explicación, que está bastante interesante y puedo seguir bastante tiempo más, pero la idea es ir directamente al caso, ahora es importante que nos centremos en el año 2017. En ese momento era presidente Mauricio Macri y era un reporte normal de un incendio en un eucaliptal en la localidad de Itatí, provincia de Corrientes. Así que bueno, vamos a empezar a narrar este caso que está bastante raro. E incluso una entrevista que le hicieron al jefe de bomberos voluntarios, obviamente de esa localidad. Así que bueno, vamos. Todo sucedía con normalidad cuando la policía de la localidad de Itatí, provincia de Corrientes, recibió un llamado de emergencia por un supuesto incendio en cercanías de esa ciudad. Un habitante informaba de un incendio en la localidad de Ramada Paso, localidad pegada a la ciudad de Itatí. Los bomberos del destacamento Itatí se dirigieron con prisa al lugar, abordaron con inmediatez el móvil autobomba y emprendieron su marcha por los caminos de tierra hasta encaminarse a la ruta 12, hacia el destino que les habían señalado. Pasaron pocos minutos y llegaron al lugar. Eran cerca de las 5:30 de la tarde y el sol ya se estaba retirando hacia el oeste. Llegaron a la ruta 12, el kilómetro 1084. Al llegar encontraron lo que en su imaginario se habían representado pastizales quemados a la vera de la ruta, práctica muy común en el norte argentino para cortar el pasto. Se nota que el devenir negligente de algún peón del lugar había generado el incendio que se había descontrolado. Tras llegar al lugar ingresaron campo adentro. Empezaron con sus labores para controlar a la furia del fuego. Uno de los bomberos miró su reloj y ya eran las 19 horas. El sol ya había desaparecido, estaba prácticamente oscuro. Dos de las integrantes del grupo de bomberos se aproximaron a un eucaliptal con sus mangueras para dirigir un chorro de agua. El calor era intenso, la labor ya estaba prácticamente controlada y el cansancio de los bomberos se hacía sentir. Una de las dos bomberas le señala a la otra una figura que había observado en ese grupo de árboles eucaliptos. Las dos impávidas quedaron petrificadas al ver, según sus palabras textuales, un animal que parecía un perro parado pero más grande que lo habitual, del tamaño de una persona, lo que las desconcertó a estas bomberas de la dotación. Inmediatamente huyeron corriendo asustadas mientras se comunicaban por radio con la oficial de la autobomba, quien se comunicó con el oficial a cargo de bomberos, quien se encargaba de la guardia en el hospital de Itatí. El oficial ordenó que las mismas se replieguen y ordenó otra dotación. Imagínense ustedes qué perturbador debe ser estar en el medio de la noche en el campo, siendo que es una zona bastante abierta, por la cual creo que cualquier persona que no esté acostumbrada, que esté expuesta en un campo de noche, puede llegar a tener algún tipo de miedo de que algo o alguien aparezca. Imagínense ustedes, ¿no? Apagando el incendio, controlándolo y de la nada ves entre las llamas, ver si esto es verdad o no, una figura parada en dos patas de una altura superior a un hombre. Medio raro, como un perro de la altura de un hombre. Tremendo. Yo si llego a ver eso a esa hora, la verdad es que al no estar acostumbrado me voy corriendo. Sería muy hipócrita decir que me quedaría a pelear ahí porque alto bicho, imagínenselo ustedes. Pero bueno, continuemos. La segunda dotación junto con el oficial jefe a cargo de bomberos llegaron cerca de las 20 horas. No lograron volver a encontrar al animal. Recorrieron la zona en un amplio rastrillaje sin volver a encontrar al mismo. Esto la verdad es que pasó. Y ahora vamos a ver al menos un extracto de la entrevista porque me parece bastante interesante antes de que continuemos con el contexto histórico, que es muy importante también. Acá tenemos la noticia. Supuesto lobizón en Corrientes. Habló el jefe de bomberos de Itatí, noviembre, 11 de noviembre de 2017. Fíjense ustedes. Llegan al campo y se encuentran con las llamaradas y le meten agua. ¿Y dónde ven el animal? A ver, ¿cómo fue lo que le contaron a usted? Bueno, lo que se llega es porque vamos más por una casa que corría riesgo, podría llegar el fuego, digamos. Entonces se acudió primero a apagar esa zona y después sí se siguió apagando, digamos, el resto del campo. Cuando ya se iba para el fondo, por más o menos, calcúlele 1 kilómetro, ingresó el fuego al campo, que cruzó, digamos, por eso le digo, al segundo campo que es de Segovia. En esa parte hay una plantación de eucaliptal. Cuando estaban apagando ahí las chicas, lo que hacen es cuando giran la mirada, ven como un perro parado, digamos, al tamaño de una persona.
Eso es lo que llamó la atención de ellos. Entonces, por medio de comunicación, digamos, interna, por medio de radio, llaman al móvil, que estaba la oficial, y la oficial me comunica vía telefónica a mí, a que yo me encontraba acá en la localidad porque estaba cubriendo mi guardia en el hospital de Itatí, que se prenda, replieguense al camión, que vamos a tratar de mandar una segunda dotación, que van a ir los muchachos. Voy a tratar de convocar muchachos para que vayan ahí. ¿Y qué hora era cuando ellas ven esa habrá persona? sido 19:10 de la tarde, digamos. ¿Era de día todavía o no? Y era ya, sí, ya estaba bajando, digamos, el sol. Bajando el sol ya, sí. ¿Usted quería verle? Quería, nunca, le digo, nunca, gracias a Dios, mire que anduvimos por todos lados y nunca vi nada, y entonces me llamó la atención y bueno, quise ir y no, el perro le sigue, dice que por el olor, dice que dicen. ¿Cómo? A ver, ¿cómo sería eso? Bueno, y la entrevista sigue, pero tampoco lo quiero hacer demasiado eterno porque hablan más o menos de lo mismo, ¿no? Que el jefe a cargo nunca lo vio, pero sí que quedaron bastante impactadas estas dos chicas bomberos que obviamente lo habrían presenciado, ¿no? Si te cuento que el lobizón generó un precedente legislativo en el país, me creería, porque claramente podemos estar diciendo es una tontería, es un mito, no es algo real, pero como les digo, generó un precedente en la legislación argentina, se creó una ley a razón de lobizón, o sea, hay un precedente, y eso es básicamente porque el mito cuenta básicamente que el séptimo hijo varón, o particularmente varón, sí, porque el caso de que sea una chica era para otro lado, si es varón se convertía en lobizón, y si era una chica en bruja, creencias, mitos de antes. Pero ¿qué pasó? Era tan fuerte la creencia que, particularmente en la Rusia zarista de Catalina la Grande, se otorgaba como un padrinazgo imperial. O sea, básicamente, si era necesario, el presidente, o en este caso el rey, básicamente lo que hacía este padrinazgo imperial, ¿no?, por parte de la realeza, era justamente evitar que se abandonen esos hijos, y era como una protección para que no se convierta en lobizón o bruja dependiendo del género. Lo cual es bastante raro, pero pasaba. Era como que, bueno, yo voy a ser tu padrino como rey y te voy a dar esa bendición para que no te conviertas en lobizón. Básicamente sería eso. Tremendo. Pero volviendo a la Argentina, en 1907, Enrique Brost y Apolonia Holman, una pareja rusa que se radicó en la Argentina, dio a luz a José Brost, su séptimo hijo varón, en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. Debido a esto, envían una carta al presidente José Figueroa Alcorta para que lo apadrinara. Allí comienza la tradición que además le otorga al ahijado una beca asistencial para contribuir con su educación y alimentación. Ya el 28 de septiembre de 1974, María Estela Martínez de Perón convierte esta tradición en ley. Análogamente, la provincia de Entre Ríos dictó el 24 de abril de 1984 el decreto 1335, reglamentando lo dispuesto por el entonces gobierno nacional de María Estela Martínez de Perón, donde la esposa del gobernador, a petición de parte interesada, podía oficiar de madrina oficial de bautismo. De igual manera que su contrapartida nacional, la provincia de Entre Ríos, mediante su padrinazgo, no otorgaba algún tipo de beneficios ni tampoco creaba derechos de ninguna naturaleza. Tanto en Paraguay y en Argentina se acostumbra desde el siglo XIX que el presidente de la nación sea nombrado padrino del séptimo hijo varón de un matrimonio consolidado bajo las mismas costumbres. Esta costumbre irregular tiene su origen a que los supersticiosos a veces sacrificaban a su séptimo hijo a pedradas por el terror que le producía la posibilidad de que les hubiera nacido un lobizón o lobicete, que es un lobizón prematuro. Se realizaba bastante informal este padrinazgo, se realizaba de una forma bastante sobre la marcha, ¿no? Como les digo, informalmente, en el año 1907, obviamente, hasta que en el año 1973, previamente a la ley como tal, por parte de Isabelita María Estela Martínez de Perón, a partir del decreto 848 fue que Perón dio lugar a la ley conocida como Ley de Padrinazgo Presidencial. Más allá de todo esto, de lo ritual, de lo supersticioso, esta ley otorgaba becas completamente gratuitas para primario, secundario, terciario, universidad o cualquier estudio que la persona quiera realizar. Una cosa bastante interesante. Así que si te tocaba ser el séptimo hijo, ibas a tener una beca total a lo largo de toda tu vida por los estudios que vayas a realizar. Es tremendo. Es muy interesante. Acá tenemos la ley de Padrinazgo Presidencial 20.843, sancionada en 1974, obviamente el 28 de septiembre, y promulgada el 4 de diciembre. Artículo 1. A partir de la promulgación de la presente ley, toda persona, cualquiera sea su edad, que haya sido apadrinada por el titular del Poder Ejecutivo, o sea, el presidente de la Nación, tendrá derecho a que el Estado Nacional le asegure la realización gratuita de los estudios de nivel primario, secundario, universitario o especial que cursen en establecimientos educativos oficiales. Y acá autoriza
autoriza al Poder Ejecutivo a invertir la suma anual necesaria para el otorgamiento de las becas de estudio instituida por el artículo anterior. Bastante interesante, ¿vieron? La verdad es que antes de estudiar este caso yo tampoco lo sabía y me pareció sumamente interesante para traerlo al canal. Así que nada, bueno. Ahora, tenemos una última historia que contar antes de terminar con este video, que tiene que ver particularmente con que habría existido realmente un lobizón también en la provincia de Misiones, en el cual todo el pueblo era parte de eso. Todo el pueblo sabía que era lobizón, pero no lo molestaban, no le preguntaban y no lo interrogaban para nada por una cuestión de respeto. Esta persona llamada Santos Luna. Así que bueno, vamos con esta historia antes de terminar el video, que me parece muy interesante. Así que nada, pónganse cómodos porque esto es interesante. No hay fotos ni videos obviamente que acompañen, eso es lo complicado de este caso en particular, que no haya tantas fotos y videos que acompañan, pero calculo que los casos que vamos a ir analizando de ahora en más, como por ejemplo cuando dice de XXXTentación, de Tupac, de Cancerbero, bueno, ese tipo de cosas sí tiene video y foto pues más actual o más o con más registro, ¿no? Pero bueno, no importa, continuemos. El último registro que existe documentado de un lobizón en Argentina es de la provincia de Misiones, donde según los relatos de los vecinos, que tras el largo e inquebrantable silencio, ahora se sabe toda la verdad. Que durante muchos años en la localidad de Santa Inés, tras un pacto de silencio de todos los habitantes de ese pueblo, habitó en el lugar un hombre que era lobizón con absoluta normalidad, y el permiso de todos los pobladores incluso llegó a atender un almacén de ramos generales, y que en noches de luna llena se alejaba lo más posible de la zona para no afectar a sus vecinos con situaciones violentas. Así lo testimonió Ramón Martínez, oriundo del mencionado pueblo misionero, quien actualmente vive en la localidad bonaerense de Rafael Castillo. Martínez contó en un relato a la prensa porteña que para todo el pueblo era normal que estuviera allí. Todos sabíamos que él era un lobizón y él sabía que nosotros conocíamos su problema. Era realmente un pacto y estábamos todos acostumbrados. Martínez vivió en Misiones hasta los 13 años, tras lo cual se radicó con su familia en Buenos Aires, donde se casó y tuvo 3 hijos. Definir como problema el asunto de este vecino tan extraño no era un hecho menor, más bien era considerado como una enfermedad terrible que tenía este desafortunado hombre. Nadie le tenía miedo, explicó Martínez, al contrario, lo respetábamos mucho. Era una persona correcta, educada y trabajadora. Lo que tenía no era observado como un fenómeno sobrenatural o demoníaco, sino como un problema o enfermedad que lo trajo de nacimiento para toda su vida. Cuando yo nací en 1935, explica, don Pancho ya estaba instalado allí. Mi padre Dionisio siempre nos contaba que había llegado de repente tras comprar un terreno, luego lentamente fue haciendo su casa. Lo particular es que lo había levantado con barro. En mi niñez acostumbraba, junto a los demás chicos, a observarlo construir su vivienda con barro. Era la única en la zona hecha así, pero la más bonita, pintada de blanco. Allí armó un negocio bastante productivo, era un almacén de ramos generales, porque tenía desde alimentos hasta herramientas. Venían de todos lados a comprarle cosas. En aquella época él tendría unos 45 años. Era un hombre delgado, alto y con el pelo lacio. No hablaba mucho, pero se tomaba su tiempo para explicar las características de las cosas que vendía. Atendía solo porque nunca formó familia ni tuvo empleados. Una persona muy agradable, nunca estaba de mal humor y siempre estaba correctamente vestido para atender a los clientes. Esto básicamente parece una historia de película. ¿Por qué? Porque era como que era una persona súper normal, adaptada a la sociedad, pero claramente en las noches de los martes o los viernes de luna llena, evidentemente se convertía en el lobizón y salía a merodear lejos de la civilización para obviamente no hacerle el daño o hacerle el mal a nadie. Real o no, me suena bastante interesante igual y bastante perturbador de ser real. Sin embargo, el hombre recordó un elemento extraño, tal vez el único a los ojos de los vecinos de Santa Inés. No dejaba que lo toquen, él se cuidaba mucho de no rozar siquiera a la gente. Además tenía un olor muy particular como el que podría tener un animal. No era desagradable, simplemente fuera de lo común, distinto. No era un aroma humano, aunque tampoco desagradable, explicó. Básicamente todo el pueblo lo sabía y es más, los jueves a la tarde tipo 5, esta persona tenía un ritual de cerrar antes el local y desaparecer. Y a la mañana siguiente a las 8, cuando abría el local, volvía a aparecer, un poco rajuñado, un poco moretoneado, herido. Todos presumían lo que estaba pasando, todos suponían que era, obviamente porque se transformaba y desaparecía hasta volver a aparecer el viernes, pero bueno, era como el pacto implícito de ese pueblo. Nunca nadie le preguntaba nada por respeto. A lo sumo, lo que se escuchaba los viernes eran comentarios de los vecinos, quienes se anoticiaban de las heridas de don Pancho, pero nada más. Un peón rural de la zona, Martín Sánchez, que continuamente atravesaba los campos de la región por razones laborales, tuvo el privilegio de ser el único que pudo observar en directo al almacenero Santos Luna convertido en lobizón. Ocurrió un viernes en horas de la madrugada, cuando don Pancho regresaba a su casa a toda velocidad, pero tuvo que detenerse ante un puente de madera de troncos, puesto así con una distancia entre los troncos que hacía imposible el paso de los animales, para que no se salieran del campo. Con esta
estructura se topó Don Pancho y debió reducir la velocidad para pasar despacio. Y allí pude verlo de cerca. Era un lobo con cara casi humana, la de Don Pancho, con muy pocos pelos y corriendo en 4 patas a gran velocidad rumbo a su vivienda. Tenía los ojos como 2 bolas de fuego por la intensidad que tenían y sus orejas eran largas. La verdad, no tuve miedo, solo me quedé sorprendido por la inesperada aparición, finalizó Sánchez. ¿Verdad, mito o leyenda? Eso no lo vamos a saber por el momento. La realidad es que es un caso que perturba a mucha gente, más que nada en el norte argentino. Quizás acá en Buenos Aires no se le da tanta importancia porque no hay, o sea, hay zonas de campos, pero mucho más alejado del conurbano y mucho obviamente más alejado de la ciudad de Buenos Aires. No sé, la verdad me pareció un caso sumamente interesante para analizar, para verlo, para charlarlo junto a ustedes y traer este contenido un poquito más distinto al canal, pero que siempre me gustó mucho lo que tiene que ver con la curiosidad, con la investigación policial. Pronto van a venir más casos, quizás de asesinos seriales, más latinoamericanos, quizás de Estados Unidos, no lo sé, pero si tienen algo que pueden proponer, díganlo en los comentarios, como siempre, y recuerden, una crítica constructiva nunca está de más, y me pueden seguir también en las redes sociales. La realidad es que queda en cada uno creer o no, particularmente mi persona. Es como raro creer en algo así, quién sabe, ¿no? Tantas cosas que nosotros no sabemos del mundo, tantas cosas que nosotros no sabemos de nuestro propio planeta, adentro en la profundidad de los océanos, o de las selvas, de la noche, los campos, ¿no? Tantas cosas que pueden llegar a estar y que todavía no las conocemos, como por ejemplo el mito este de Pie Grande en las montañas, en el Everest, bueno, tantas cosas así, vaya uno a saber. Así que nada, muchas gracias por ver, no te olvides de suscribirte y dejar tu crítica constructiva como ya dije, y nos vemos en el próximo video. Un saludo de todo corazón, chau.